tú buscas información sobre cómo crecer en redes, los consejos que te dan son tienes que aportar valor a tu audiencia. Y muchas empresas no ven de qué modo pueden aportar valor. Al final cuesta cuando vas a reuniones. Hemos tenido reuniones importantes con marcas importantes. Claro, entras en el Zoom, te ven y se impactan. Vale, nosotros tenemos responsabilidades, tenemos la universidad. Yo no creo que eso sea un hándicap. En realidad creo que es una ventaja que tenemos. El poder ir a la universidad. Podemos extraer todo ese valor e intentar aplicarlo de alguna manera en nuestros proyectos. Cuando tú estás estudiando, por ejemplo, AD Marketing, cuando más aprendes en realidad es emprendiendo. Yo sí que quiero ser CEO. Yo sí que quiero llevar mi proyecto. Yo quiero tener algo. Lo que quiero hacer es terminar mi carrera y a lo largo de la carrera estar probando proyectos. Quiero que el trabajo lo genere yo, no que me inviten a trabajar. Si tú eres una persona emprendedora, cuando vas a trabajar para otra persona, no es lo mismo. No estás tan motivado, no tienes estas ganas de trabajar. Pero si quieres ser médico, si quieres ser piloto, vas a trabajar por alguien sí o sí. Y al final depende de cómo tú seas. Si tuviera dinero ilimitado, haría lo mismo a más gran escala. Y sin tener todos los inconvenientes de tener que empezar un proyecto desde cero. Mi favorito, ITNIC. O sea, transmiten tanto valor y traen invitados tanto. Ojalá tener un podcast como lo tienen ellos. Bienvenidos a todos al primer programa de TCM Podcast. Estamos muy contentos, antes de nada, de empezar esto. Llevamos unos cuantos meses preparándolo y estábamos esperando esta fecha con mucha anticipación y por fin ya podemos estar en esta área, ya podemos estar trabajando, ya podemos empezar ya nuestro programa y enseñaros de lo que somos capaces verdaderamente. Antes de nada, antes de empezar, nos gustaría agradecer a nuestro sponsor principal que nos ha brindado todo el material y la sala donde estamos grabando esto, que es Tecnocampus. Estamos en las instalaciones del Tecnocampus y en este primer episodio vamos a empezar hablando, es como una carta de presentación personal de lo que hacemos nosotros, quiénes somos, qué estamos estudiando, cuáles son nuestras intenciones, nuestros proyectos y vamos a empezar presentándonos. Empiezo yo, me llamo Isaac, al igual que mis compañeros estamos estudiando un doble grado de AD Marketing, más comunidades digitales, el nombre corto es AD Marketing. Y entonces, mis intenciones de futuro son estar en la universidad, crear mis proyectos y salir ya de la carrera con una empresa. Os dejo presentaros, chicos, y vamos a darle. Pues yo me presento, soy Pau Cruz, tengo 18 años, estamos en primero de AD Marketing de la carrera, como ha dicho Isaac. Soy de Dos Ríos, de un pueblo de aquí que nadie conocerá. Y mi objetivo es, no sé si acabar la carrera o no, no sé si la acabaré, ojalá, pero no es mi motivación principal ni mi objetivo principal. Y sí que me gustaría tener mi propio proyecto y emprender, que es lo que me motiva y es lo que me llena. Y es lo que me gustaría hacer de cara en el futuro. Emprender y tener mis proyectos, mis empresas y poder trabajar y vivir de ello. Bueno, pues yo soy Arnau Vidal, también tengo 18 años, estudio con ellos AD Marketing y la verdad es que tengo bastantes objetivos de futuro, pero de los que hablaremos hoy será principalmente que nuestro proyecto, que ahora os presentaremos, pueda funcionar y más allá de eso, pues también tengo otras ideas de negocio con otros compañeros y un proyecto personal que mis intereses profesionales principalmente se centran en el marketing estratégico y en concreto en la parte más técnica de aplicarlo sería la parte del SEO, que me interesa bastante y tengo un par de webs ahí y estoy trasteando. Bueno, pues vamos a empezar por ahí, ¿vale? Por explicar nuestro proyecto. Ahora mismo en lo que estamos trabajando y en cómo es emprenderlo esto siendo tan jóvenes y con el conocimiento básico de empresas. ¿Vale? ¿Os lo explicáis vosotros? Sí, lo explico yo. Básicamente estamos creando Incubadora Podcast, así es como se llama. Somos una empresa que se dedica a crear podcasts para otras empresas. ¿Qué significa esto? Que contactamos con la empresa, vamos a sus oficinas, les asesoramos en todo. Les compramos material o se lo alquilamos nosotros con nuestro propio material. Después también les ayudamos a traer invitados, a generar guiones y ya más en la parte de grabación y edición de vídeo, que es lo que mejor se nos da. Es decir, estos son nuestros servicios un poco, pero en realidad nosotros detectamos un problema que es que muchísimas empresas tienen un problema de que no saben cómo crecer en redes sociales, tener más impacto y crear marca. Entonces, muchas veces cuando tú buscas información sobre cómo crecer en redes, cómo tener más impacto, los consejos que te dan son tienes que aportar valor a tu audiencia. Y muchas empresas no ven de qué modo pueden aportar valor. Entonces, lo que nosotros creemos es que un podcast es una forma genial de extraer el máximo valor posible de las personas, sobre todo de tu propia empresa, y de esa manera poder partir todo ese conocimiento, partir todo ese valor en un formato mucho más corto
a través de, por ejemplo, Reels o Shorts y colgarlo luego a las redes sociales. Y esto nos permite pues, tener muchísimo más impacto. Vale, bueno, si me permitís voy a decir que esta idea también nos surge un poco de ver otros programas, otras estrategias que vimos que funcionaban, como por ejemplo el que se ha hecho ahora mismo famosísimo, que también va relacionado a la empresa, que tenemos en nuestro Instagram el caso del análisis del éxito, el caso de éxito, que es de Nude Project, de quien estoy hablando ahora mismo, que son unos chavales jóvenes que tienen la marca de ropa, que no sé si empezaron primero con la marca de ropa y después hicieron un podcast, un programa, y han traído a personas, tipo a personajes chulos, que yo me he visto un montón de podcasts suyos. Me he visto, por ejemplo, el de Nacho Vidal, el de Frank Cuesta también, hablando de las tragedias y cosas así con animales. Ostras, pues son programas impactantes y vimos que era un contenido muy explotable. O sea, que se podía sacar... Es una manera de crear un montón de contenido, o sea, porque estás literalmente hablando de todo lo que tú quieres y estás expresando todo lo que haces, estás diciendo todos los temas interesantes que pueden interesar a otras personas y son temas de actualidad, porque claro, esto es editarlo y lo subes, o sea, es contenido tuyo. Exacto, o sea, básicamente es una forma de inbound marketing que creemos que funciona perfecto, tanto en el formato largo, que a la gente que más le interese tu empresa pues podrá conocerte muchísimo más y transmitirás mucha más confianza y mucha más marca, pero también en un formato corto donde puedes llegar a mucha más gente. Y es una forma genial para crear comunidad y para fidelizar a estas personas que ya han comprado. O sea, al final Nude Project lo que ha hecho es fidelizar muchísimo a una comunidad que ya tenía, enganchándola a un formato nuevo, largo y que genera muchísimo valor. Y después, muchas personas, por no decir la mayoría de personas que siguen a Nude Project, no sabían ni que tenía una marca de ropa. Pero a raíz del podcast y a raíz de reels virales de más de 2 millones, 5 millones de visitas, que también se tiene que decir porque tienen unos invitados top, pues a raíz de eso han atraído muchísimas personas a su marca y a su propio negocio. Y es una manera genial de generar comunidad y de enviar tu mensaje al mundo. O sea, estás transmitiendo tu mensaje y las personas que lo pueden ver, o sea, son infinitas. Hay infinidad de posibilidades. Claro, porque tú imagínate, o sea, que eres el directivo de una empresa. O sea, y directamente te están viendo a ti. O sea, es tu imagen. Es como, esto soy yo, tengo mi empresa, yo estoy detrás de todo lo que estáis consumiendo. O sea, por ejemplo, imagínate un podcast de Mercadona. Se dicen, vale, todas las marquitas Hacendado que se estáis consumiendo, mira, estos son mis pistachos. Yo te estoy vendiendo los pistachos, yo sé cómo se hacen y yo soy el que te está hablando directamente a ti. Pero ahora me gustaría sacar otro tema, que es cómo es emprender a estas alturas. O sea, teniendo 18, 19 años, estando en primero de carrera, es complicado, es fácil. O sea, ya sabemos que emprender a secas cuesta. Cuesta muchísimo. Pero ¿cómo es hacerlo ahora? Ya, o sea, ¿cómo os estáis sintiendo vosotros haciendo este proyecto, Incubadora Podcast? Y justamente, perdona que cambie un poco de tema, el miércoles Pau y yo fuimos a un evento ahí en Barcelona que se llama Startup Grind, muy interesante, donde había ponentes que, en este caso concreto, hablaron un poco de la IA y del emprendimiento. Y después pues había un pequeño networking al final. Y con la gente que hablamos, a todos les sorprendió que con esa edad estuviéramos ahí. Y o sea que al final cuesta cuando vas a reuniones. Hemos tenido reuniones importantes con marcas importantes. Claro, entras en el Zoom, te ven y se impactan. Este es un chaval, es un chaval que está aquí que me está diciendo. Y al final la confianza que generamos no es la misma que puede generar una persona con barba de 30 años que ya tiene un recorrido, que ha trabajado 10 años en Deloitte y que ahora está emprendiendo. Entonces, claro, nosotros no generamos esa misma confianza y es mucho más difícil. Y aparte de los problemas que tiene, estamos estudiando una carrera, un doble grado, y al final, quieras o no, 6 horas de todos tus días van a estar destinados a la universidad. Sí, después con otras aficiones también, porque por ejemplo tú y yo vamos al gimnasio, después tenemos otras cosas personales y tenemos que encargarnos y tenemos que gestionarlo todo. O sea, el tiempo siempre es un recurso bastante valioso en estas situaciones. Entonces, claro, tenemos que mirar de gestionarlo todo el rato, tenemos que contar porque tenemos que hacer de todo. Ahí en época de exámenes hay un montón de estrés porque tenemos que gestionar todos nuestros trabajos, tenemos que estudiar para los exámenes y encima tenemos que intentar avanzar un poquito con nuestros proyectos y si tenemos algún terminio, alguna cita o algunas cosas así, pues se tiene que poner apurado. O sea, y si tenemos que cancelar algunas cosas, pues se cancelan. Y si tal para estar aquí, pues bueno, se tiene que mirar. Es muy difícil gestionarlo. Porque es que lo digo justo en el caso de hoy, porque hoy voy de culo todo el día. Porque ya he tenido algunos compromisos que he cancelado, ahora me estoy sacando carnet de coche y tengo que cancelar práctica, pero
tengo un amigo que me está esperando ya para que le ayude con una mudanza y entonces, claro. Pero quieras o no, es bonito emprender. O sea, si no hubiéramos emprendido y intentar hacer nuestro propio negocio, no nos hubiéramos conocido y... O sea, es lo bonito. A ver, nos hubiéramos conocido, sí, pero Es un quizás no al mismo nivel. Claro. También te digo, lo que estabais hablando de... Vale, nosotros tenemos responsabilidades, tenemos la universidad, aparte tenemos hobbies cada uno. Yo no creo que eso sea un hándicap. En realidad creo que es una ventaja que tenemos, el poder ir a la universidad. Además, estamos haciendo un doble grado súper relacionado con lo que queremos hacer. Sí. Es decir, podemos extraer todo ese valor e intentar aplicarlo de alguna manera en nuestros proyectos. Además que estamos en una universidad que nos da muchísimas facilidades para emprender. Tenemos la incubadora, la preincubadora, nos dejan estos espacios si tenemos algún tipo de proyecto. Gracias, Tecnocampus. Esto no estaba preparado. No, pero y aparte, cuando tú estás estudiando, por ejemplo, AD Marketing, cuando más aprendes en realidad es emprendiendo. O sea, cuando empiezas a hacer tu propio negocio y ves lo difícil que es, que, vale, sí, un business model Canva está muy bien, pero si no lo aplicas, si no vas a vender, si no tienes reuniones, si no creas contenido, si no tienes una buena estrategia de marketing, no va a salir nada bien. Y es como más aprendes, es cuando más aprendes, practicando, haciendo las cosas. Sí, porque, por ejemplo, en clase nos lo habían enseñado a todos. Lo del Business Model Canvas, lo de la propuesta de valor, lo de todas estas cosas. Y claro, tú mientras lo estás haciendo pensando en otra empresa o pensando en otras cosas o elementos ficticios, por así decirlo. Como el proyecto este que tenemos en emprendedoría, que era crear una empresa ficticia y ver cómo sería su modelo y todas estas cosas. Pero claro, en ese momento te piensas que es un poco tontería, porque no le encuentras el valor, no sabes qué significa tal. Pero cuando ya lo estás extrapolando a tu propia empresa, que ya es como, ¿qué aportamos nosotros? Vale, tal, y te lo ordenas todo. Y entonces empiezas a ver las cosas ya más claras. Entonces como te cambia el punto de vista. No sé, en concreto, en emprendeduría, ¿cómo se llama en castellano? Bueno, emprendeduría. En emprendimiento, lo que sea. Se usan algunas herramientas, tipo mapa de empatía, tipo ficha de inspiración. Estas cosas que de primeras puede parecer que no es demasiado útil, pero en realidad nosotros lo hemos tenido que hacer también para este proyecto y te das cuenta de que todas esas cosas realmente son aplicables. Y aunque este también es un tema que quizás a muchas personas que quieren empezar un proyecto les parece que hacer todo esto no sirve para nada, que tienen que empezar directamente, buscar clientes y lo que sea. Pero es importante sentar las bases y realmente todas esas herramientas te sirven para conocer muy bien qué es lo que quieres ofrecer, cuál es tu valor y cómo debes comunicarlo. Vale. Después, tema papeleo, tema organización. Suerte ahora mismo que hay las aplicaciones que tenemos. Por como ejemplo, el Notion, el Slack, por el que podemos organizarlo todo. Porque tú imagínate crear una empresa hace 60 años y no contar con esto. Si ya vamos perdidos ahora mismo, o sea, perdidos, me refiero, tenemos una organización, estamos montados, tal, pero hay un montón de cosas, detallitos, pequeñas cositas que tenemos que estar calculando todo el rato, que son complicadas porque son 1000 millones de cosas y es como, a veces nos podemos llegar a sentir un poquito abrumados, yo lo siento, pero yo algunas veces me he sentido y digo, ostras, hay una ola de trabajo todo el rato que se nos come. O sea, vosotros como ya sentimentalmente, ¿cómo estáis? Chicos, ¿cómo estáis? A ver, emprender es difícil y es un sacrificio, pero si es lo que te gusta, o sea, la mayoría de gente no está preparada para emprender porque es un camino muy difícil y muy solitario. O tampoco lo busca. Claro, pero hay gente que quiere emprender porque ven vídeos... A veces que es una consecuencia. Que dices, vale, quiero este proyecto y tienes que emprender sí o sí. Porque dices, quiero tener... ¿Quieres cierto estilo de vida o quieres trabajar en una cosa que te apasiona porque has visto que te gusta mucho hacerlo y tienes que hacer sacrificios? Quiero tener una granja de pollos y tienes que emprender porque sí, porque tienes que hacerte la granja de pollos. No, pero emprender es muy difícil y la mayoría de gente que quiere ser empresaria no está preparada para ser empresaria. Igual yo tampoco lo estoy. O sea, ahora a un nivel muy bajo hay mucho estrés, hay mucho trabajo, pero igual cuando vas creciendo es que es aún peor. O sea, ahora las decisiones que hacemos pueden implicar como mucho 200 euros, 1000 euros, pero cuando ya vas empezando a facturar, tienes trabajadores a tu costa, o sea, tienes familias que dependen de ti, hacer una decisión puede ser muy difícil y te puede generar muchísimo más estrés y es muy difícil y mucho sacrificio de estar horas y horas trabajando y pensando. Pero también creo que es bastante positivo empezar desde abajo del todo.
Porque entonces ya, con estas decisiones de dices, vale, son 100, 200 euros, o pueden llegar a ser 1000, o alguna cosa así, que para nosotros ahora mismo, tipo, un golpe durísimo sería perder 500 euros. Pues vas pillando la práctica. No, sí, sí. O sea, claro, luego en tomar decisiones que impliquen o perder o ganar o tomar arriesgado, como si hiciéramos una marca de ropa, hacemos chaquetas y ninguna chaqueta se vende. Pues es lo mismo. Oye, has perdido esto, pero claro, has empezado desde abajo, entonces cuando ya vas creciendo vas pillando la práctica. Vas diciendo, vale, ok, esto es riesgoso, esto ya me ha pasado antes. Antes me he comido una mierda, no he vendido nada o no ha funcionado. Claro. Vamos a ir con cuidado, vamos a mirar esto. Vale. En No, este espera. Okay. O sea, Adelante. entiendo que emprender siempre supone un riesgo, pero a la vez nosotros ahora mismo estamos en un sector que tampoco requiere de mucha inversión inicial y que lo que estamos poniendo más en riesgo es nuestro tiempo que estamos dedicando a este proyecto o a otros. Es decir, siempre tienes que saber que si vas a hacer una inversión o si vas a emprender, tienes que o bien invertir tiempo o bien invertir en trabajo. Y nosotros, lo bueno que tenemos es que somos jóvenes y nos sobra el tiempo, entre muchas comillas. Es decir, tampoco es que lo vayamos a tirar si el proyecto no funciona. Sí, ¿qué es esto? Salir de fiesta. No, bueno, pero... no me gusta salir de fiesta, pero quiero decir, habrás aprendido un montón de cosas que te serán muy útiles de cara a siguientes proyectos o incluso, si fracasas muchas veces emprendiendo, de cara al mundo laboral, si al final no quieres hacer tu propio proyecto y lanzas la toalla, de cara al mundo laboral yo creo que es muy potente ver un perfil que aparte de la carrera o lo que sea que está haciendo, haya tenido sus propios proyectos y en concreto haya tratado de crear empresas. Creo que como una empresa mediana o grande te puede interesar muchísimo este perfil. Sí. O sea, yo no lo veo como un fracaso. Y lo que decías tú de la diferencia entre las empresas de antes y las de ahora, es que antes, por ejemplo, para abrir una agencia de marketing o una tienda de ropa necesitabas un local, tenías que... O sea, no podías ir a China ahora, que es súper fácil, que con 2 clics puedes tener camisetas de China. Y al final los costes eran muy altos. Y ahora, con una web, con un hosting, con un dominio y poca cosa más, por 60 euros puedes tener tu empresa y puedes hacer muchas más cosas. O sea, Claro. no tienes que gastar tanto dinero, no tienes que generar tanto riesgo en tu vida para poder tener tu proyecto. Y antes sí que lo tenías que hacer. Creo que es buen momento para sacar un próximo tema, que es lo que quería preguntaros ahora mismo. ¿Cómo os veis cara a futuro? O sea, en término 10 años. O sea, en 10 años, ¿qué creéis que estaréis haciendo? 28 años, O sea, según vuestro plan ideal. Idílicamente, ¿qué estáis haciendo en 10 años? Yo idílicamente soy millonario y no estoy trabajando, ¿vale? O sea, ¿cuál es el trabajo de tus sueños? Después, Pues yo en mis sueños no trabajo. después hablaremos de eso. Si tuvieras mucho dinero, trabajarías. Yo, o sea, me veo en un futuro habiendo vendido mi empresa y estando retirado, invirtiendo en otras startups como Business Angel y teniendo una familia en una mansión. Con 28 años, Claro, una porque familia. Hostia. De herencia no tienes pensado dejar una empresa, tienes pensado dejar dinero, ¿no? O sea, yo siempre voy a ser emprendedor y siempre voy a tener mis empresas, pero También, hablando de herencia ahora mismo a los 19 No, años, hombre. ¿sabes? aún no... Aún no tengo pensada mi herencia. No. Pero a mí me gustaría siempre estar relacionado en el mundo de la empresa, pero sí que tener esta parte más de inversor, de poder ayudar a otras personas, creo que me llenaría más que hacer mis propios negocios. Y es lo que me gustaría, ser un business angel, tener mis hijos, que me encanta la familia a mí. O sea, yo soy una persona muy familiar, me encantaría tener hijos y a los 28 años yo creo que estaría bien. Y ya está, joder. A mí también me gustaría jubilarme a los 8 años. A los 28 años, perdón. Hombre. Sí, a los 8, hombre, ojalá. No, pero eso sería lo idílico que has preguntado. Sí, ¿Cómo- sí. cómo me- Hostia, y dices, yo ya a los 28 años ya me he pasado el juego de la vida, ya puedo hacer lo que quiera, que te ayuda a pasártelo a ti. O sea, te digo el tutorial. Es que es eso, esto de aportar valor a otras personas que han estado como tú, que están como nosotros ahora, o sea, personas que empiezan, que tienen dificultades, que son jóvenes, que se quieren comer al mundo. Me encantaría ayudar a esas personas porque las veo como yo, o sea, es como una visión, como era yo antes. Lo que también puede servir muchísimo, que como vimos en las charlas TED, Ujú. el chico de The Fork, Darío, Hmm. el que puede que no sea tan... No, sí que es Angel, ¿no? Es Business Angel, Es sí, sí, Business Angel. de los más grandes de España. Sí, vale, ok. Pues lo que hace él, que aparte de, vale,
invierte en tu empresa, te da dinero, lo que sea, si lo ve prometedor, pero también las mentorías que hace. Que también tenemos un par de mensajes intercambiados con él de a ver si algún día lo podemos traer o nos puede hacer una mentoría también aquí en un podcast. Pues, ostras, el valor que te debe aportar No, sí. que una persona como esto, o sea, de este perfil, de este calibre, te diga, vale, tal, o sea, que ha creado The Fork, ¿sabes? Que ahora mismo todo el mundo está comiendo de ahí, literalmente. Y al final, el objetivo de este podcast es traer a estas personas que ya lo han conseguido, que están en camino, que son súper importantes y que transmitan este valor aquí al lado con nosotros y para que todo el mundo lo tenga disponible. O sea, no hay nada como que una persona que ha llegado donde tú quieres llegar, que te enseñe cómo lo ha hecho y que te dé estos consejos y que te enseñe. O sea, es lo más valioso que hay. También Darío fue el que hizo la TED Talk sobre el karma, ¿no? No sé cómo llamaba ese concepto. Karma startupero. Sí. Vale, me flipa eso. O sea, lo que tú quieres decir es que tu objetivo sería, vale, más allá de los objetivos personales de familia y tal, te gustaría ser business angel en el sentido de ahora emprender, conocer muchísimo de cómo se crece una empresa y luego devolver todo eso al ecosistema emprendedor, ¿no? Sí. Un poco como Darío, sí. Muy interesante. O sea, tener la libertad de poder, digo, vale, tengo mi dinero, tengo tal, y, o sea, me sobra como para poder arriesgarlo. O sea, al final aportas valor y ayudas a otras personas a que consigan lo mismo que has conseguido tú y apoyas a personas, o sea, yo es que lo veo como apoyar a personas súper apasionadas que quieren conseguir una cosa y que necesitan tu ayuda. Pues si puedo, los ayudo. ¿Y tú, Arnau, de aquí 10 años, cómo te ves, idílicamente? Vale, yo tengo un dilema y es que me interesa muchísimo tanto la parte de empresa como la parte de marketing. Pero en realidad, si tuviera que elegir solo un camino profesional, yo hubiera elegido el marketing, si tuviera que hacer solo una de las carreras. Más que nada porque yo en un principio solo quería hacer marketing y busqué en qué universidades se hacía. Y en Cataluña tenemos un problema, bueno, no sé si en el resto de España también pasa, que no se hace marketing en ninguna universidad pública. O sea, solo se hace en centros adscritos. En la pública se hace publicidad y relaciones públicas, que está muy relacionado con el marketing, pero no es del todo lo mismo. Lo que yo creo es que eso se enfoca desde el punto de vista de la comunicación, que me parece muy interesante, pero lo que me gusta mucho más y me apasiona es ver la publicidad o el marketing desde el punto de vista de la empresa. Y por eso he terminado haciendo AD Marketing. Entonces... En el Tecnocampus. Exactamente. Vale, mis objetivos profesionales. Sí, o sea, idílicamente. Ahora mismo te va todo como la seda, todos tus proyectos funcionan y acaban surgiendo y generándote ingresos y todo como tú te esperas. Vale, o sea, mi idea sería seguir haciendo proyectos, escalarlos hasta un punto donde los pueda delegar y estar involucrado en varios proyectos de temas que me interesen, pero desde una perspectiva mucho más alejada, poderlo ver desde lejos, desde el punto de vista empresarial. Y más allá de eso, yo quiero tener, o sea, idílicamente, me gustaría tener mis propios proyectos, mis propias empresas a un punto de delegación el que sea posible. Y también me gustaría trabajar en el sector del marketing digital. No sé si como, yo que sé, account manager, como project manager. Tengo claro que yo quiero trabajar en una agencia de marketing digital que sea... ¿Pero llevando tú la bastante empresa? grande. ¿Tú llevarías No. la empresa? O sea, tú no te ves siendo el director general de toda una empresa, llevando cada partecita. Pero es que, ¿por qué no haces una agencia de marketing? O sea, mi objetivo no es... Como por ejemplo Incubadora Podcast. No, en Ya lo realidad, sé. no, evidentemente, Incubadora Podcast es una agencia de marketing Sí. especializada en En podcast. podcast. Pero lo que quiero decir... ¿qué quería decir? Que también hacemos otras cosas, o sea, gestionamos redes, creamos webs, SEO también hacemos. O sea, no es simplemente el podcast. No, claro. no se estanca solo en el podcast, No, vamos no. más allá, hacemos el Un paso poco siguiente. gestionamos al final todo el marketing digital de una Es empresa. como una campaña toda entera Sí, sobre esto. o sea, somos básicamente, capaces de hacerlo y Sí. tú estás más especializado en el tema de SEO. edición, Tema yo de SEO más y el edición. tema cara a cara, de hablar, de salir, de explicarte todas las cosas, de cómo Relaciones funciona. públicas. Relaciones públicas. Ahora no me salía la palabra, muchas gracias. Y yo soy especialista en redes sociales y y gestionar las empresas. Al final es lo que hago, más o menos. Vale, ya he cogido el hilo, ya sé por dónde iba. Básicamente, me has preguntado si no me gustaría como ser el director de la empresa, Claro. ser el CEO. Tener tu empresa, llevarla tú. Es decir, yo quiero crear proyectos desde cero, Vale.
mi objetivo no es ser CEO de ninguno de los proyectos. O sea, Porque tuve esta conversación hace un par de días. Yo lo que creo es que cuando eres CEO, no haces lo que te gusta, a no ser que sea específicamente eso lo que te gusta, me refiero. Ya. Si eres CEO, estás haciendo reuniones cada 2x3. Yo soy una persona algo tímida y me cuesta bastante, aunque estoy intentando mejorar en este aspecto. Por eso, como decíamos antes, fuimos a un evento de networking. Igualmente ahora también se te ve cómodo hablando todo el rato con nosotros en el micrófono. Sí. O sea, estamos en una conversación normal, es un podcast y estamos... O sea, aunque sepas que hay cámaras que nos están grabando, pues... Pero no es lo natural. mismo estar aquí en un podcast que en una reunión. Exacto, o sea, lo que yo me refiero es que cuando tú eres CEO, te centras en tener reuniones todo el rato. Entonces, yo como he dicho antes, si me tengo que priorizar como una de las dos carreras, si empresa o marketing, yo priorizo marketing. Me interesa muchísimo más esa parte. Entonces, de los proyectos de las empresas que yo ayude a crear o en las que yo me involucre desde un inicio, a mí me gustaría centrarme en esa parte, no en una parte más directiva. Sí, vale. ¿Y tú, Isaac? Ahora iba a ¿de aquí responder 10 con mi años? pregunta. Pues mira, mi respuesta es... Yo sí que quiero ser CEO. Yo sí que quiero llevar mi proyecto. Yo quiero tener algo... a mí no me gustaría... permíteme esta analogía. Plantar la semilla y que crezca... regarla un par de veces y que el árbol crezca de otras manos. A mí me gusta plantarla, regarla yo todos los días, cuidarla, que crezca y me como el fruto cuando acabe. Y después, O sea, pues... que ¿te gustaría vender la empresa en un futuro? Ese fruto, ¿no? Bueno, O el fruto como- es los ingresos que me pueda llevar de la Vale. empresa Pero o sabes crear que otros proyectos. los o- grandes empresarios, cuando acaban se llevan el vendiendo. dinero, el exit, es cuando Sí. venden la empresa. Sí, sí, sí. Eso también me gustaría hacerlo. Eso es el fruto grande. Pero también me gustaría incluir y hablar de otra cosa. Que, o sea, lo que quiero hacer yo en 10 años es esto de tipo, crear un proyecto. O sea, idílicamente, ahora mismo, o sea, lo que quiero hacer es terminar mi carrera y a lo largo de la carrera estar probando proyectos. Ujú. O sea, primero hemos empezado con Incubadora Podcast, que a mí me gusta, estoy entusiasmado y tengo ganas de seguir trabajando en esto. Pero si no sale bien, quiero ir con otro, y con otro, y con otro, y salir de la carrera con mínimo un proyecto o dos que ya vea prometedor, que pueda seguir trabajando. O sea, que diga, vale, ostras, esto es mío, está funcionando, puedo seguir trabajando en esto después de la carrera. No quiero que me vengan y me contraten de otra empresa y me digan, vale, o sea, quiero que el trabajo lo genere yo, Ujú. no que me inviten a trabajar para otras personas. Lo veo igual que tú. Entonces digo, ostras, me lo puedo currar yo y puedo crear algo con mis manos Mm. directamente. Es que hay una gran diferencia cuando creas una cosa y cuando te contrata una empresa y una persona. O sea, es muy diferente. Cuando te contrata una empresa, estás trabajando para los sueños de otra persona. Sí, En cambio, cuando tú tienes tu propia por así empresa, decirlo. son tus sueños. Es Es como, es tu No, cosa. ese es un argumento muy tiktokero. O sea, es lo que hace en parte que mucha gente ahora Sí, quiera ser después de esto vamos a emprendedora. hacer un TikTok. Esta parte la vamos a recortar y va a ser un TikTok. Pero, No, pero digo, mucha gente tiene como ese espíritu emprendedor, entre comillas, por influencia de otras personas que dicen que si tú trabajas para otra persona, estás trabajando para cumplir los sueños de otra persona. sí, un momento, un poquito como el movimiento este que hay ahora mismo en TikTok y en todas las redes sociales del Sigma Male, tal, Sí, no, individualismo y todo esto. Esto no es la mentalidad de emprendedor y Pero de yo empresa. digo, si tú eres una persona emprendedora, como podemos ser nosotros, que nos motiva esto, cuando vas a trabajar para otra persona, no es lo mismo. No estás tan motivado, no tienes estas ganas de trabajar, pero si quieres ser médico, si quieres ser piloto, vas a trabajar por alguien sí o sí. Y al final depende de cómo tú seas. Nosotros tenemos esta vertiente más emprendedora que no tanto trabajar para alguien. Y entonces a nosotros no nos motivaría tanto, yo creo, trabajar para otras personas. Ya. En cambio, hacer nosotros una cosa, aunque no cobremos lo mismo, no salga tan bien, tengamos más trabajo, yo creo que nos motivará muchísimo más. Yo estoy Exacto. parcialmente de acuerdo. Es decir, creo que tengo ese espíritu emprendedor, aunque parezca muy raro como decirlo. Es un poco absurdo, ¿no? Pero me refiero, somos un tipo de personas que nos gusta mucho crear proyectos desde cero, desde el punto de vista empresarial. Pero tú decías, nos costaría mucho, bueno, que seguramente a ti te costaría mucho trabajar para otra persona en el sentido de... Si no- ese proyecto no te complementa al 100%. Exacto. O sea, no son tus creencias las que están en ese proyecto. Dices, Claro. vale, yo quiero hacer esto, pero porque me gusta y porque creo que el mundo lo necesita. Exacto, pero O sea, donde quiero llegar es que yo, por ejemplo, tengo ambiciones desde el punto de vista empresarial
de mis propias compañías, Sí. pero también tengo ambiciones desde el punto de vista profesional y creo que ambas son compatibles. A mí no me importaría trabajar para otra persona, siempre que sea dentro del sector que me gusta. Estás llegando a tu mí- Ikigai, ¿eh? O sea, tienes... No, claro. Tienes que... O sea, lo que yo quiero para mí es tener responsabilidades en una empresa. Hmm. Sí. Ese es mi objetivo. Yo trabajo en una empresa que no es la mía, pero compartimos como un sentimiento, está relacionada en el sector de las criptomonedas y compartimos unos valores y unos sentimientos que yo me veo, o sea, veo que puedo trabajar ahí, que tengo cierta motivación, que me gusta el proyecto, pero si no te gusta el proyecto, es imposible trabajar ahí, o sea, vas a estar frustrado y no vas a tener esa motivación por mucho que te paguen muy bien. No estarás lleno, no estarás feliz, no te sentirás bien con tu vida. Tienes que buscar esta cosa que te guste, el Ikigai, como decimos. Vale, antes he dicho una frase que era lo de la típica pregunta de ¿cuál es el trabajo de tus sueños? Y mi respuesta sería, yo en mis sueños no trabajo. O sea, yo, cuando me preguntan, ¿tú por qué trabajas? Yo trabajo para después no trabajar. Vale, lo ligamos con lo que habías dicho antes también de si tuviera 10 millones no trabajaría. Me Si gusta, tuviera 10 me gusta millones. esta pregunta, o sea, sí, está súper relacionado. Si, yo qué sé, te caen del cielo 10 millones, ¿qué haces? Si cae del cielo de 10 millones. Me costaría bastante gestionarlos. O sea, no sé cuánto consume una persona durante toda la vida. O sea, no sé lo que gasta una persona media. Hombre, Menos de 10 millones. Menos de 10 millones seguro. ¿En toda la vida? Sí. ¿En serio? Hombre, Depende de tu estilo de vida. 10 Nosotros millones. no gastamos Yo 10 si millones tengo en 10 nuestra millones no vida. voy a llevar un estilo de vida comiendo, yo qué sé, Está claro, vale. arroz en vez de hervido 10 todos los millones, días y ya En vez está. de 10 Ya. millones, porque yo si tuviera 10 millones invertiría la mayor parte. Dinero infinito. Probaría. Exacto, dinero Si tienes infinito. dinero ¿Qué harías infinito. con tu vida si tienes dinero Que infinito? al final es, ¿qué harías si no tuvieras preocupaciones financieras? ¿Qué harías? Pues supongo que... O sea, ¿Ir al gym, ir al sofá o...? no, No, tener otros es que- objetivos. Vale. Pero, por ejemplo... De desarrollo em, personal puede. Desarrollo personal. Por ejemplo, a mí me gusta o me interesa entrenar para verme mejor o para lo que sea. Pues puede que me fijara un objetivo personal de ganar, de ser el mejor en algún deporte. Por ejemplo, a mí me gusta el deporte del gimnasio, del culturismo, por ejemplo. Llegar a alguna competición natural, porque ahora mismo no me interesa el uso de anabolizantes o cosas así. O sea, no tengo pensado probar estas sustancias. Entonces, claro, buscaría cosas así de objetivo personal. Escribiría un libro, que es vivir con dinero limitado. O, claro, sería una vida enfocada al ludismo, a pasártelo bien. O sea, es una vida lúdica todo el Yo es rato. que... Aprendería a jugar a la ruleta y me daría igual perder, entonces no lo haría. Claro, tiene bastante sentido. No jugaría juegos de O azar. sea, a mí lo que me pasa es que yo me veo con dinero infinito y seguiría haciendo lo mismo que hago hoy. O sea, emprendiendo, vale, igual no vendría a la universidad y me iría de vacaciones cada mes. Me iría a Italia, a Santorini y, no sé, a Estados Unidos. Claro. Y ahora, como no puedo, pues me quedo aquí en casa. Pero yo seguiría haciendo lo mismo que hago hoy y seguiría intentando emprender, dar ese valor. Yo creo, o sea, yo para mí, en mi situación, ahora mismo, tengo dinero infinito. O sea, soy como Midas, que toco esto y lo hago de oro, que toco la mesa y es de oro. Pues o saco monedas por la palma de mis manos. O sea, bastante raro. Sin dolor. pero, claro, yo tengo esta capacidad de tener dinero infinito, mi vida cambia radicalmente. Ya no me dedicaría a esto. Yo ahora mismo estaría pues, viviendo la vida padre. O sea, yo, primero de todo, yo lo que creo es que si tú tienes dinero infinito y vas a... Es decir, es normal que cambies tu estilo de vida, pero si vas a cambiar drásticamente lo que haces, si ahora estás estudiando AD Marketing y estás emprendiendo, y cuando tengas, en el supósito de que tengas dinero ilimitado, dejas de hacer eso, es porque estás haciendo eso por dinero, que es perfectamente noble, pero yo, desde mis valores, yo no solo quiero trabajar por dinero, quiero trabajar por ambiciones profesionales. Es decir, yo creo que si tuviera dinero ilimitado, haría lo mismo a más gran escala. Y sin tener todos los inconvenientes de tener que empezar un proyecto desde cero. Tendría más recursos. Y además, desde la parte profesional, igualmente uno de mis objetivos profesionales es trabajar en una gran empresa de marketing, teniendo responsabilidades de llevar a clientes guays. Claro. Sí, O sí, sea, estrategia. y de hecho también podrías tratar de hacer como el mundo mejor. O sea, lo de tienes dinero infinito, puedes lanzar proyectos que de verdad ayuden al mundo
No, lo de regalar dinero no. Porque regalando dinero no se hace nada. O sea, de hecho, creo que se merma más las capacidades de la gente si regalas dinero. Porque no hay esfuerzo detrás de ese dinero. Es un tema delicado. Sí. No sé. Para otro podcast. y, y claro, al tener dinero infinito, puedes dedicar todas tus capacidades sin miedo al fracaso a decir, vale, tal. Y de hecho, puede que sea condicionante al fracasar y no darte cuenta de que estás fracasando porque, claro, tienes un colchón enorme que es dinero infinito. Pues, vale, chicos, ahora me gustaría proponer una sección rápida de preguntas. Básicamente os voy a disparar unas cuantas preguntas rápidas y vais a tener que responderme con, bueno, o lo primero que os venga o la verdad absoluta divina. Y tú también respondes. Sí. Y yo también voy a responder. Vale, primero, invitado idílico para este podcast. Yo diría ITNIC, los fundadores, Jordi y Bernat, que no los conozco, pero si escuchan esto por algún motivo, están invitados. Quizás Fer Miralles, me encanta cómo comunica. Pues a mí me gustaría traer algo más mediático, algo más juvenil, que sería Ibai. Porque tiene un montón de proyectos detrás. Y digo, incluso tiene su podcast. Y digo, ostras. Hombre, Ibai y Piqué, que nos hablen de la Kings League y de... Sí, eso sería espectacular. Cosmos. Aquí en el Tecnocampus tenemos algunos estudiantes que participan en la Kings League. Edgar Álvaro está por aquí, que si escucha esto también, está invitadísimo al podcast. Y lo tenemos aquí. Y cómo es ese mundillo. Vale, segunda pregunta. ¿Cuál es el último libro que has leído? Yo el último, el de Amazon, la historia de Jeff Bezos, y ahora me estoy leyendo Zero to One, que es librazo, o sea, espectacular. ¿Arnau? El método Running Lean, que es un poco sobre emprendimiento y un método relacionado con Lean Startup. ¿Y tú? Yo el último que me he leído es el de el Daniel Rojo, de historias de un gángster de Barcelona, que habla de su vida en la cárcel y todo eso. Tiene buena Es pinta. más, bueno, novela descriptiva, es autobiografía. Vale, ¿cuáles son tus hobbies o tu hobby principal? Emprender Bueno, buen hobby. y la informática. Vale, y algo que no sea profesional. Sí, algo que no saques dinero, que sea lúdico. Viajar y fotografía. Vale. A mí el mundo audiovisual me gusta. La fotografía era un hobby que le dedicaba bastante tiempo antes, pero ahora mismo gasto mucho tiempo jugando videojuegos. Yo coincido bastante en lo de los videojuegos y, como no decir, tipo, que entreno y que me gusta bastante y que básicamente el mundo del fitness y de la salud también me mola muchísimo. Vale, ¿cuál es el último podcast que has escuchado y cuál es tu favorito? El último podcast supongo que habrá sido el de Nude. Y Ok. mi favorito, ITNIC. O sea, transmiten tanto valor y traen invitados tanto. Trajeron a Joana Roig, Sí. la hija del fundador de Mercadona, de Joan Roig, y increíble. O sea, transmiten muchísimo valor y ojalá tener un podcast como lo tienen ellos. Vale, yo el último podcast que escuché es el de The Wild Project con el filósofo, no me acuerdo cómo se llamaba, Sí. con el de Adictos a la Filosofía y Javier Santaolalla. Mm. Me flipó. Súper interesante. Y mis podcasts favoritos serían, por la parte de entretenimiento, The Wild Project, y por la parte de cosas que me interesan, Tengo un Plan, me parece brutal. Yo el último podcast que he escuchado es el creo que se llama Club 113, ¿era? Sí. Y mi favorito es The Wild Project. O sea, las conversaciones que tiene, el primero que tuvo con Quantum Fracture y que coincidieron Quantum Fracture y Javier Santaolalla, me flipó. Porque encima, o sea, la física, la astronomía, todo esto, son temas, o sea, muy interesantes y son podcasts que siempre suelen ser los más largos. Son los de 4 horas de podcast y tal, pues me los papo. Vale, una pregunta aquí. Esto no era pregunta rápida. ¿Vosotros escucháis podcast o veis podcast? Yo las dos cosas. O sea, siempre tengo un podcast de fondo, pero cuando quiero lo veo, sí que lo veo. Yo lo veo. Yo veo porque si solo lo escucho no soy incapaz. No puedo estar conduciendo y escuchando un podcast. O conduzco o escucho. Yo también, Exacto. principalmente los veo. Y por eso es importante hacer videopodcast. Contrátanos. Exacto. No contemplamos podcast sin vídeo. Vale, siguiente. ¿Cuál es una empresa en la que te gustaría trabajar? Yo creo que de aquí de Barcelona, Holded, que si no habéis visto las oficinas, son increíbles, pero de las mejores cosas que he visto. Y mundial, no sé, seguro alguna empresa tech
que no sea como Apple o como Microsoft, que ya están muy desarrolladas, sino que sean más jóvenes, rollo Spotify o no sé, alguna de estas. A mí me gustaría trabajar o en Big SEO o en alguna empresa, agencia de marketing grande. Yo, como ya lo he dicho antes, a mí me gustaría trabajar en mis propios proyectos. O sea, imagínate que saliera bien esto, pues me gustaría trabajar en incubadora podcast. Evidentemente. Aparte de Aparte, eso, pues no lo sé, sinceramente. Vendiendo aspiradoras puerta por puerta. Porque otra idea no tendría. vale. Vale, ¿qué empresa le propondrías tener un podcast? Como última pregunta. ¿Qué empresa veis? De aquí, de España, que no sea muy grande, porque si, no sé, CaixaBank tuviera un podcast, sería el mejor podcast del finanzas. mundo. Claro, porque a nivel O sea, de producción pueden claro. contar con todo el equipo y pueden contar Producción, No, pero invitados, el valor que guionización. pueden aportar. Sí, pero así más pequeñitas, yo creo que Vicio sería muy interesante que tuviera su Eso estaría podcast. bien. Y no sé, es que como hacen las cosas tan bien, si tuvieran su propio podcast sería también increíble, con una producción estrella. Seguro que el setup sería increíble. O sea, me gustaría mucho ver el podcast de Vicio. Marcas con personalidad al final. Vale, ¿y tú, Arnau, a qué empresa le propondrías un podcast? ¿Cuál crees que le pega bastante tener un podcast? Es difícil. Quizás Parlem Telecom, por ejemplo. Telecom. Hombre, estaría bien Ah. porque Parlem tiene mucha comunidad aquí en Cataluña y si crea un podcast en catalán generaría muchísima comunidad dentro de... claro. Al final es su target en personas catalanas. Tiene mucha marca y tiene mucho potencial de desarrollar aún más su marca y su forma. Mm. Me gusta mucho cómo comunican por la tele, pero creo que por redes les podría empujar más un podcast. Y encima que Parlem tenga un sitio para hablar, o sea, Parlem en castellano es hablamos. Sí, es la Sí, compañía como de sí. comunicaciones telefónicas, ¿no? Es como vende Sí. servicios telefónicos. Mm. O sea, hacer este juego de palabras podría estar muy bien. Pues mira, yo tengo dos propuestas, claro, una es más difícil que la otra, que sería, como tú has dicho, la de Vicio, yo digo McDonald's, y como segunda propuesta sería Alehop, por ejemplo. La tiendecita interesante. esta que siempre tiene una vaca en la puerta, sí, que vende sí. productos tal, ¿de dónde sacan las ideas? ¿Qué es esto? O sea, ¿por qué me estás vendiendo una funda que me acaricia la mano Puede cuando ser me sujeto el móvil, ¿sabes? Hombre, es interesante porque nadie sabe... Yo no sé quién es el Pero fundador ¿quién crea estos claro. productos? O sea, Pues estas serían todas las preguntas que tengo para vosotros. hasta aquí el podcast. Muchas gracias si os habéis quedado hasta aquí. Y próximamente más y mejor. Sí, con más invitados. Este ha sido el primer podcast sin ningún invitado y en el próximo ya vamos a intentar atraer personas interesantes, alguien que nos explique su vida, su trayectoria, qué es lo que podemos hacer y cómo podemos enfocarnos nosotros en crecer. Esperamos que os haya gustado este podcast y esperamos que el de mañana sea el mejor. Entonces, Chao, un placer.